El ingeniero Andrés Tierno Abreu está con nosotros, experto en el mercado petrolero, fue presidente de ANCAP, es miembro del Consejo Mundial de Petróleo. ¿Cómo le va, ingeniero? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo está usted? Gracias por haber venido. No, es un gusto. ¿Cómo observa el mercado a nivel internacional hoy? Mire, ayer estuvimos haciendo un análisis en el auditorio de Posadas y Vecinos para un grupo de clientes, tratando de utilizar herramientas que la genera el propio mercado, el mercado de futuros, digamos, que es Esa puntualización, ¿es muy difícil de conocer el mercado del petróleo? No, el mercado visible al público, que sirve, tiene dos objetivos. Uno es referenciar los precios a los cuales se realizan las transacciones con ese precio que se transa en mercados de futuro. El problema es el siguiente: el precio del petróleo depende de su calidad. Hay cientos de petróleos en el mundo. Depende de su calidad, depende de su ubicación y depende de su distancia a los centros donde está el mercado final de los productos. El flete, digamos. Entonces, la única manera de tener, digamos, una referencia global es tratar de referenciar la calidad del mercado, del producto que tiene el vendedor, con lo que es un crudo del Mar del Norte o un crudo Dubái, que es del Medio Oriente. Claro. ¿No? Y esos crudos están en una ubicación determinada. El Brent está en el medio digamos, productor de Medio Oriente, con fácil entrada de los barcos, porque es terminales marítimas, es un punto abierto, grandes almacenajes en la zona. El WTI, por otro lado, es un crudo inland, digamos, está metido dentro de un territorio. Es una zona en Oklahoma, en Estados Unidos, un estado al norte del estado de Texas. Se llama Cushing, que es un nodo de oleoductos y un gran centro de almacenaje. Eso por poner esos dos ejemplos. Claro. Lo mismo sucede con el crudo Dubái en el Golfo Pérsico, ¿no? Entonces, esa transacción de futuros se compran mercados, paquetes, por ejemplo, de 1000 barriles a un mes, a 2, 3, 4, un año, 2 años, etcétera. Y permite generar una estimación del mercado. El que vende el crudo A dice, bueno, mi crudo vale el crudo Brent menos $1. Entonces, ese es lo que se negocia, ¿no? Pero eso es lo que no se ve. Eso es la parte del iceberg que yo decía que no está debajo. Eso es lo que no se ve. Entonces, lo que se ve es ese mercado futuro. Es un mercado abierto, es un mercado que es racional, es decir, vendedores y compradores facturan en forma, aplicando inteligencia, digamos, y es eficiente, es decir, realmente las transacciones se realizan al precio verdadero, digamos, que vale en ese momento el producto. ¿Y es sensible a qué cosas? A cientos de cosas. Ese es el gran tema, ¿no? Está influido, es muy influido por ejemplo, baja el stock o el nivel de los estocamientos y el precio sube. Y al revés, cuando están muy llenos los estocamientos. Claro. La política y los conflictos. Los conflictos, por supuesto, también lo influyen. Lo influyen las estaciones del año, lo influyen el clima, lo influyen un accidente en cualquier lugar de tanto de producción como de consumo, ¿no? Un accidente en una refinería o un problema en un campo petrolero. Es decir, todos son infinitas cosas. Por eso lo hace complejo, y eso muestra esa trayectoria nerviosa que tiene día a día, que sube
medio dólar o sube un dólar o baja dos Claro. dólares, ¿no? Ese es un poco el mecanismo. Pero es una referencia. ¿Por qué se necesita la referencia? Porque la transacción se hace un día, pero el precio se toma el día en que pasa el cargamento, digamos, de manos del vendedor al del Ajá. productor. Y eso pasa en el futuro. Ahí se factura. Y ahí se fija El precio. el diferencial que se pactó más el precio del crudo de referencia. Claro. Ese es uno de los usos de ese mercado. El otro de los usos de ese mercado es usarlo como seguro. Ujú. Es decir, el seguro más simple es tomar una posición en el físico y hacer una posición espejo en el futuro. Claro. Si uno sale mal, el comprador se le encareció el físico de lo que él pensaba en el momento que hizo la compra, como hizo la operación espejo en el otro, se compensó. Y el mercado es el que le hace las compensaciones, le da lo que ganó en el mercado de futuro de papel, le da la diferencia desde el momento que lo tomó al momento que cerró, y eso le sirve para compensar más o menos La su pérdida. diferencia. En fin, Claro. la cosa es un poco más compleja, Está bien, pero esa es la forma así más simple. como funciona. Usted dice simple, en realidad no es tan simple, pero se entiende. Sí, sí, no, Ahora, y al día de hoy, ¿cómo visualiza el mercado y qué puede pasar a bueno, futuro? estuvimos analizando ahí, mi exposición basó en eso, no en dar una opinión personal, eso no tiene valor. Yo no creo en las opiniones personales, sino ver qué es lo que el mercado está viendo de qué va a pasar con el petróleo. Y dividimos la exposición en dos partes. Una, lo que se llama el corto plazo, la coyuntura, digamos, 1, 2, 3 años a lo sumo, y otro es el largo plazo. El largo plazo, que son años. En ese caso, estuvimos viendo una trayectoria hasta el año 2040, ¿no? Es una trayectoria larga porque este es un negocio de largo plazo, el negocio petrolero. Las inversiones, Claro, son muy grandes. son grandes, demoran mucho en madurar y en recuperarse, ¿no? Bueno, los indicadores del mercado es como los futuros se muestran, digamos, en el tiempo. O sea, si hay un futuro que es a la suba, cuanto más alejado está del momento en que uno lo observa, va subiendo. Eso es lo que se llama en el lenguaje bursátil un mercado en contango, ¿no? Es decir, va subiendo. Y otra característica es un mercado que le llaman en backwardation, que es a medida que se aleja del punto que uno está, va bajando. Hoy, y desde esta crisis, prácticamente desde que explotó la crisis, el mercado se puso enseguida, al cabo de un mes, en una trayectoria de contango, o sea, pero un contango muy suave, apenas corrigiendo, pero no a, digamos, devolver de 50 a $100. Eso le iba a preguntar.